Hola jóvenes, ¿cómo están? Un gusto de saludar a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien. Quien habla es profesor Belizardo Zorrilla Cotrina, quien va a desarrollar primer reforzamiento del curso de biología. Vamos a recordar temas de las primeras 3 semanas, ¿no? Que se han desarrollado con el objetivo también de fortalecer, de afianzar los conocimientos en relación a los temas que ya se han desarrollado. Entonces hay que estar atentos. Empezamos con el reforzamiento 1. Bueno, ahí tenemos dos objetivos que indican lo siguiente, ¿no? Afianzar los conocimientos de método científico y característica de los seres vivos, fortalecer los conocimientos relacionados con los glúcidos, lípidos y proteínas. Bien, entonces ahí están los dos objetivos y empezamos recordando el tema del método científico. El método científico es un conjunto de procedimientos mediante el cual un investigador puede obtener conocimientos objetivos de la realidad. Entonces, un investigador, para generar conocimientos científicos, tiene que hacer uso de este método, ¿no? Porque le va a permitir generar conocimientos objetivos de la realidad o de algún hecho o fenómeno. Para eso tiene que seguir sus respectivos pasos, ¿no? Que ya hemos revisado. Vamos a recordar. El primer paso vendría a ser, ¿se acuerdan muchachos? La observación, ¿no? La observación permite obtener información acerca de los hechos o fenómenos y debe ser registrada con mucha precisión. Es común cuando uno realiza observación de algún hecho o fenómeno, pues termine formulándose preguntas. Y estas preguntas deben tener respuestas. ¿Y cómo se llaman esas posibles respuestas? ¿Se acuerdan? Se denominan hipótesis. Hipótesis. Hipótesis es explicación provisional de los hechos observados y de sus posibles causas. Quiere decir que son posibles respuestas o conjeturas para la pregunta formulada. Pero uno puede plantearse 1, 2, 3 o más hipótesis. Y para saber cuál de esas posibles respuestas es válido, se tiene que someter al siguiente paso. ¿Cuál vendría a ser ese siguiente paso? Experimentación. Muy bien, experimentación. Experimentación permite que el investigador pueda comprobar la hipótesis. Y esto se puede realizar en un laboratorio o en un campo. Y al final se llega a una conclusión. Se llega a una conclusión. Y esa conclusión va a ser válida o, en este caso, validada o rechazada. Pero si se valida, entonces ese será pues la respuesta para la pregunta formulada al inicio de la investigación. Es así como se generan conocimientos objetivos de la realidad siguiendo estos pasos. Y ese conocimiento generado es el conocimiento científico que va a presentar las siguientes características. Ese conocimiento es racional, comprobada experimentalmente, explica las causas de lo conocido, es objetivo, debe ser general, es decir, se universalizan los resultados obtenidos. Bien, a continuación vamos a aplicar con un caso, ¿ya?, los pasos del método científico. Bien, el caso dice lo siguiente. La viruela era una peligrosa enfermedad para los humanos. Generaba muerte, cicatrices en los sobrevivientes o les causaba ceguera. Sin embargo, la viruela en el ganado era leve y se podía contagiar de vaca a humano por las llagas ubicadas en las ubres de la vaca.
Bien, entonces, viruela, una enfermedad infecciosa causada por virus que puede generar muerte, cicatrices, ¿no? En los humanos, inclusive los sobrevivientes pueden tener ceguera, pérdida de visión. Y sin embargo, la viruela en el ganado era leve y que las personas pueden contagiarse con la viruela bovina. Ahora, se observaba que ganados que estaban infectados con el virus que causaba la viruela tenían como signo llagas en sus ubres. Y cuando una persona tocaba esa ubre con llagas, se infectaba y se desarrollaba la enfermedad. De ahí se planteaba lo siguiente. Muchos trabajadores de las lecherías sostenían que si se habían contagiado de la viruela del ganado, no se enfermarían de la viruela humana. Eso es lo que planteaban las personas, ¿no? Si ya se habían infectado con la viruela bovina, ya no podrán infectarse con la viruela humana. Y de ahí surge la creencia de la inmunidad obtenida a partir del contagio de la viruela del ganado. De ahí surge esa creencia, ¿no? En donde si una persona se contagiaba con viruela bovina, se desarrollaba la enfermedad, pero cuando se infectaban con viruela humana, ya no se desarrollaba la enfermedad. Esa creencia surge, ¿no? En este caso, en el campo, ¿no? Donde las personas justamente trabajaban, ¿no? Ordeñando, por ejemplo, vacas, y esas vacas que tenían viruela, pues tenían llagas en sus ubres, ¿no? Y de esa manera se contagiaban y se enfermaban. Ahora, esto tendrá que ser comprobado, ¿no? Esa creencia tendrá que ser comprobada. Para ello, se tiene que formularse hipótesis. Se tiene que formularse hipótesis. Este trabajo experimental ha sido realizado por un médico inglés, ¿no? Un médico inglés, Edward Jenner. ¿Cuál es la hipótesis que se planteó? Fue lo siguiente: el contagio de la viruela del ganado da inmunidad a la viruela humana. Eso fue su hipótesis, ¿ya? El contagio de la viruela del ganado da inmunidad a la viruela humana. Bien, esta hipótesis tiene que ser comprobado. Para ello va a realizar experimentación. Edward va a ubicar a una vaca con viruela que tenía llagas en sus ubres. La señora Sara Nelmes, al ordeñar esta vaca, se contagia y en ella se desarrolla la enfermedad de viruela y por eso en su cuerpo tenía llagas. Y esta señora Sara Nelmes va a contagiar a un niño llamado James Philip. O sea, él va a ser inoculada, se va a contagiarse. ¿Qué va a pasar ahora con este niño? Bueno, se va a desarrollarse la enfermedad. Se va a desarrollarse la enfermedad. O sea, Phillips se enferma con la viruela bovina. Él va a estar varios días enfermo, pero se va a recuperarse. Luego, eh, luego Edward Jenner va a contactarse con una señora que tenía viruela humana.
paciente con viruela humana, ¿no? Y le va a inocular a James Phillips. Lo va a inocular ahora con viruela humana. Recuerden que él ya se había enfermado con viruela bovina, ¿no? Se recuperó, pero ahora ha sido inoculado con viruela humana. ¿Cuál habrá sido el resultado? ¿Se habrá enfermado James Phillips? ¿Se habrá desarrollado la enfermedad en él? Bueno, en esta parte veremos que James no se afecta. Quiere decir que cuando él se infecta con viruela humana, la enfermedad no se desarrolla. No se desarrolla. Es así como se llega a la siguiente conclusión. La hipótesis fue confirmada. Por lo tanto, infectar a una persona con viruela vacuna protege contra la infección de la viruela humana, ¿no? Fíjate qué pasó en principio con James Phillips. Al infectarse con viruela bovina, se desarrolló la enfermedad, se recuperó, pero su organismo adquirió mecanismos de defensa. Ya cuando se infecta con viruela humana, la enfermedad ya no se desarrolla. Es así que la hipótesis formulada ha sido demostrada experimentalmente. Esto le sirve a Edward Jenner para poder trabajar en la elaboración de la primera vacuna contra la viruela. Pues así se usa, jóvenes, los pasos del método científico para poder resolver algún hecho o fenómeno. Bueno, a continuación vamos a recordar algunas características de los seres vivos. En este caso, vamos a recordar información referente a metabolismo. ¿Qué viene a ser metabolismo? Metabolismo es la transformación de materia y energía mediante reacciones químicas dentro de las células. ¿Ya? Metabolismo, jóvenes, viene a ser reacciones químicas que ocurren dentro de la célula, con participación de enzimas. Este proceso de transformación de materia y energía mediante reacciones químicas dentro de la célula se puede darse mediante dos procesos, ¿no? Un proceso puede ser anabolismo y el otro catabolismo. Vamos a explicar cada uno de estos procesos. Anabolismo. Anabolismo es proceso de síntesis. Significa que hay proceso de síntesis, significa que hay formación, construcción. Pero es una reacción de tipo endergónico. ¿Por qué se dice que es de tipo endergónico? Porque va a haber absorción de energía. Ejemplo de anabolismo es fotosíntesis. Fotosíntesis. Sabemos que las plantas principalmente realizan fotosíntesis a nivel de sus hojas. Ahí llega CO2, llega agua, que son moléculas simples inorgánicas. Que también en las hojas llega energía solar. Y activados por la energía solar a nivel de las células que están en sus hojas, inicia la reacción bioquímica, generando moléculas complejas, moléculas orgánicas, como la glucosa. Y en ese proceso también se liberará oxígeno. Entonces, aquí podemos observar cómo es que las moléculas simples inorgánicas, absorbiendo la energía, generan moléculas orgánicas complejas. Eso es proceso de anabolismo. Cuando las moléculas simples inorgánicas originan moléculas complejas orgánicas absorbiendo la energía. El otro proceso metabólico es catabolismo. El proceso de degradación. Catabolismo es proceso de degradación y es una reacción de tipo exergónico. ¿Por qué se denomina reacción exergónico? Porque hay liberación de energía. Ejemplo es la respiración celular. La célula
para poder realizar diversas funciones metabólicas, necesita de energía. Necesita de energía. Esa energía justamente es ATP, adenosintrifosfato. Pero para generar esa energía, pues requiere de moléculas orgánicas. Por eso, glucosa es una molécula orgánica, una molécula orgánica compleja, pasa al interior de la célula, pasa hacia su citoplasma. Ahí está glucosa. Dentro de la célula existen enzimas que van a iniciar con la degradación de glucosa. Es así como se generan, a partir de glucosa, dos azúcares de 3 carbonos llamados piruvatos. Pues en ese proceso se libera energía, que es el ATP, una energía química que la célula necesita para realizar diversas funciones. Cuando la célula cuenta con suficiente oxígeno, estos azúcares de 3 carbonos van a pasar dentro de la organela llamada mitocondria. Y ahí continuarán con procesos de degradación, liberándose agua, liberándose CO2, que son moléculas simples inorgánicas. Pero también aquí en mitocondria se generará mayor cantidad de ATP. Entonces, en proceso de catabolismo podemos observar lo siguiente. Moléculas complejas se degradan en el interior de la célula liberando energía, liberándose la energía y a su vez produciendo moléculas simples inorgánicas. ¿Ya? Entonces, por eso catabolismo es degradación. ¿Ya? Glucosa se degrada dentro de la célula. Es una reacción exergónica, porque en ese proceso de degradación se libera energía. Y a su vez, producto de esa degradación de una molécula compleja, pues aparecen, ¿no?, como moléculas simples como CO2 y agua. Eso vendría a ser, jóvenes, catabolismo. Ahora, vamos a recordar otra característica de los seres vivos: irritabilidad. Irritabilidad es la respuesta adecuada frente a un estímulo. Y esa respuesta puede ser mediante cambios fisiológicos o mediante movimientos. Bueno, por aquí vamos a revisar respuesta de movimientos, ¿no? Respuesta de un organismo ante un estímulo mediante movimientos. Ejemplo, nastia. Existen plantas conocidos como mimosa púdica o resentida. Cuando alguien toca sus hojas, empiezan a encogerse de manera ordenada. Pero este es un movimiento pasajero, temporal. También en caso, por ejemplo, de las plantas carnívoras, llamadas científicamente Dionea muscipula. También ante la presencia de un insecto pueden cerrar y de esa manera atrapan a los insectos y luego usan como nutrientes, ¿no? Después de degradación, por supuesto. Ahora, en este caso, en estos dos primeros casos, el estímulo es tacto. Cuando el estímulo es tacto, se denomina tigmo, tigmonastia. Se denomina tigmonastia. Vamos a cambiar color. Tigmonastia. Tigmonastia. Otro ejemplo de nastia sería lo siguiente. Hay plantas, cuando están en la etapa de floración, abren sus pétalos cuando hay abundante luz, abundante radiación solar. Abren, como el caso de girasol, por ejemplo. Pero también hay plantas que cuando hay demasiado luz, cierran sus pétalos. Más bien, cuando no hay luz, abren sus pétalos. Ahora, en esos casos, el estímulo para que los pétalos de las flores se abran o se cierren es la luz.
entonces se estaría denominando, cuando el estímulo es luz, se usa prefijo foto, fotonastia, sería fotonastia. Fotonastia. Por lo tanto, nastia, muchachos, son movimiento vegetal no orientado por la fuente de estímulo. Son movimientos vegetales no orientados por la fuente de estímulo. En cambio, tropismo, como podemos observar aquí, tropismo, en esta imagen se aprecia que hay una planta que ha crecido dentro de un ambiente cerrado, pero sin embargo, acá hay una ventana por donde entra mayor cantidad de luz. Uno de sus tallos, sus ramas del tallo, ha crecido más largo que los demás, pero además se orienta en dirección al estímulo que es la luz. Entonces, en este caso, para el tallo, estímulo es la luz. Y además, al tallo le favorece que ¿no? el hecho de dirigirse hacia el estímulo que es la luz, porque ahí se encuentran sus hojas y la luz proveniente del sol es fuente de energía, es, por ejemplo, con el cual el proceso de fotosíntesis inicia, ¿no? Entonces, a las plantas les conviene dirigirse, que su tallo se oriente en dirección a la luz. Bueno, esto se denominaría entonces así, ¿no? Como el estímulo es luz, se denomina fototropismo. Fototropismo positivo además, ¿no? Fototropismo positivo para el tallo. Porque si el tallo se orienta en dirección a la luz, pues va a garantizar su crecimiento, su desarrollo. Por lo tanto, tropismo es orientación del vegetal con relación a la fuente de estímulo. Fuente de estímulo que va a garantizar su desarrollo. Otro ejemplo de irritabilidad es tactismo, también conocido como taxia. En algunos casos, seguramente ustedes también han visto, hay polillas que se acercan donde hay lámpara encendida, donde hay foco encendido. Pero para eso ellos se han desplazado, ¿no? Llegan, bueno, cantidad de polillas, pero pues se han desplazado de un lugar a otro. Pues esa capacidad que tienen los seres vivos de realizar movimiento con desplazamiento se llama tactismo, ¿no? De hecho, para la polilla, aquí ha sido estímulo también, ¿no? Ha sido estímulo luz. Esto ha sido estímulo. Y se han acercado hacia ese estímulo realizando desplazamiento, movimiento con desplazamiento. Entonces, el movimiento de desplazamiento es propio de animales y de microorganismos, ¿no? Los microorganismos que tienen cilios, flagelos, algunos forman pseudópodos y pueden desplazarse. Entonces, cuando los seres vivos responden a un estímulo mediante movimiento de desplazamiento, se denomina tactismo o taxia. En concreto, en este ejemplo, como el estímulo es la luz, se estaría denominando fototactismo. 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 Bien, eso es en relación a irritabilidad, ¿no? Capacidad que tienen los seres vivos de responder estímulos a través de movimiento o cambios fisiológicos. Bien. Pasamos al siguiente punto.
Hasta ahí hemos repasado dos características de los seres vivos. Ahora vamos a pasar a parte de bioquímica. En esta parte vamos a recordar algunos datos referente a glúcidos. Recordemos que a los glúcidos también se conocen como carbohidratos o azúcares, ¿ah? Por ejemplo, acá se ha colocado una imagen que viene a ser papa. Papa en realidad es tallo por la presencia de yemas. Es un tallo que almacena carbohidratos, ¿no? En este caso, almidón. ¿Qué vienen a ser los glúcidos? Bueno, los glúcidos son moléculas orgánicas ternarias, quiere decir que en su composición tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Son moléculas hidrocarbonadas polialcohólicas, quiere decir que en su composición química tienen al grupo funcional oxidrilo, ¿no? OH, ¿ya? Oxidrilo. Se clasifican en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos están conformados por 3 a 7 carbonos. Los disacáridos serían los que están unidos, por ejemplo, ¿no? Los monosacáridos se unen para formar disacáridos y ya se denominan polisacáridos cuando ya hay más de 10 monosacáridos unidos. Y el tipo de enlace que va a mantener unido para que se formen disacáridos, polisacáridos, es el enlace glucosídico. ¿Cómo se forma el enlace glucosídico? Para la formación del enlace glucosídico participan dos monosacáridos. Monosacárido, monosacárido. Y su grupo funcional oxidrilo son los que van a reaccionar. Son los que van a reaccionar. Reaccionan por condensación. ¿Por qué se dice que reaccionan por condensación? Porque el OH de este monosacárido con hidrógeno de este monosacárido reaccionan generando agua. Entonces, cuando en una reacción se libera agua, es una reacción de condensación. Ahí hay una reacción de condensación, ¿ya? Condensación. Hay una reacción de condensación. Entonces, como participa hidrógeno, oxígeno y hidrógeno, bueno, forman agua y el oxígeno que queda termina enlazando, uniendo a los dos monosacáridos y es así como se forman los disacáridos. Esto también nos permite entender que si es así, pues se puede formar polímeros, ¿no? Cadenas de monosacáridos, ¿ya? Y así se puede obtener oligosacáridos, ¿no? Oligosacáridos se denominan cuando hay cadena de monosacáridos menores, digamos una cadena menor a 10. Menos de 10 monosacáridos unidos mediante el enlace glucosídico se denominan oligosacáridos, pero si hay más de 10 ya se denominan polisacáridos. Es así entonces como se forma el enlace glucosídico, ¿no? Mediante la reacción de condensación. Clasificación de los glúcidos. Siempre en clasificación de los glúcidos, tanto de los monosacáridos, disacáridos y polisacáridos, los clásicos que consideran en examen de admisión son los que vamos a considerar, ¿ya? No vayan a pensar que son los únicos, son los clásicos, ¿ya? Por eso vamos a considerar datos más relevantes, ¿ya? En relación a los monosacáridos, bueno, ejemplo de monosacáridos, glucosa, también se conoce como dextrosa, recuerden, a glucosa también se le llama dextrosa, es principal fuente de energía, ¿no? ¿Para qué? Principal fuente de energía para la célula. Ya recordemos que los glúcidos vienen a ser principal fuente de energía para la célula, aporta, por ejemplo, 1 gramo de glucosa, aproximadamente 4 kilocalorías de energía, ¿ya? Para el organismo. Y se forman mediante el proceso de fotosíntesis. Otro ejemplo de monosacárido es la fructosa, ¿no? Fructosa es azúcar de fruta, fuente de energía para los espermatozoides.
¿Ya? Entonces, fructosa, pues es un azúcar que tiene alto poder edulcorante, quiere decir que es muy dulce, ¿no? Y tenemos aquí galactosa. Galactosa forma parte de lactosa de la leche, ¿no? Es un monosacárido que vamos a encontrar presente en la lactosa. Referente a los disacáridos, maltosa viene a ser producto de la degradación del almidón. Almidón es una cadena larga de glucosas. Y cuando hay dos glucosas enlazadas, como puedes observar aquí, cuando hay dos glucosas enlazadas, mira, glucosa, glucosa, y aquí hay un enlace. Ya, el enlace es alfa 1,4 glucosídico. Alfa 1,4 glucosídico. Y ahí vemos dos glucosas enlazadas mediante el enlace alfa 1,4 glucosídico. Y ese es maltosa, ¿no? A este disacárido se usa como insumo para la fabricación de cerveza, ¿ya? Por eso también lo llaman azúcar de malta. Y otro disacárido también clásico es sacarosa, ¿ya? Sacarosa es azúcar de caña, azúcar de caña. Es componente de la savia elaborada, ¿no? O sea, el principal componente de la savia elaborada viene a ser sacarosa. Viene a ser sacarosa, también conocido con nombre de sucrosa, chicos. Sacarosa, sucrosa. ¿Cómo se forma este disacárido? Se forma cuando una glucosa se enlaza con fructosa mediante el enlace alfa 1,2 glucosídico. ¿Ya? Entonces va a haber formación del disacárido sacarosa cuando se une un monosacárido glucosa con otro monosacárido fructosa mediante el enlace alfa 1,2 glucosídico. Otro ejemplo de disacárido es lactosa, azúcar de la leche. Es sintetizado por los mamíferos. ¿Ya? Es sintetizado por los mamíferos. Este lactosa es azúcar presente en la leche. ¿Y cómo se forma este disacárido que está presente en la leche? Se forma cuando se une glucosa con galactosa mediante el enlace beta 1,4 glucosídico. ¿Ya? Se unen mediante el enlace beta 1,4 glucosídico. Seguramente ustedes han escuchado, ¿no? Por ahí que hay personas que son intolerantes a lactosa. Hay personas que toman leche y sufren con cólico, les da gases, diarrea, etc. Eso pasa porque no cuentan con suficiente enzima. Ya esa enzima que debe tener en este caso el organismo es la famosa lactasa. Entonces, cuando hay deficiencia de lactasa, no va a haber degradación de lactosa, ¿no? No va a haber degradación de lactosa. Por lo tanto, a nivel del intestino se pone a fermentar, generando gases, cólico y malestar en las personas, ¿no? Entonces, esas personas que tienen deficiencia en la producción de la enzima lactasa son los que tienen esos problemas de cólicos cuando toman leche, ¿no? Pero ahora venden pues leche deslactosada, ¿no? Que significa que esa leche ya no está, ya no contiene lactosa. Ya tenía, pero lo que han hecho es separar, ¿no? Glucosa y galactosa ya están separaditos, ¿no? Esa es la leche deslactosada que ya no causa problemas. Eh, listo, eso es en relación a lactosa. Luego están los polisacáridos, ¿no? Hay polisacáridos, recuerden que ya se consideran como tal cuando ya hay unión de monosacáridos mayor a 10, ¿no? Y hay polisacáridos estructurales. En el caso de celulosa, forma pared celular de las plantas, de las algas, es de función estructural, ¿no? Precisamente, pues no, celulosa va a formar pared celular de plantas y algas, y en la dieta también aporta abundante fibra vegetal, ¿no?
Por eso se recomienda a personas que sufren con estreñimiento consuman alimento, ¿no? Vegetal, porque va a ayudar a mejorar la digestión en general, ¿ya? En las personas que sufren estreñimiento, evacuar heces fecales, ¿no? A nivel del intestino grueso. Y luego, otro polisacárido estructural es quitina, constituye la pared celular de los hongos y exoesqueleto de los insectos, ¿no? Entonces, quitina va a estar formando pared celular de los hongos, exoesqueleto de los insectos. Su monómero no es, por si acaso, glucosa. Monómero de celulosa sí es glucosa. Ya, monómero de quitina es N-acetilglucosamina. Ya, recuerden, su monómero de quitina es N-acetilglucosamina. Ese N-acetilglucosamina forma enlace glucosídico y genera, pues, ¿no? Cadenas largas de N-acetilglucosaminas que van a estar conformando pared celular de hongos y también exoesqueleto de los insectos, ¿no? Hay polisacáridos de reserva. Almidón es reserva energético en las plantas y algas. Su polímero, o sea, su unidad de almidón es glucosa. Ya el almidón puede estar en cadenas largas de glucosa. Cuando es lineal se denomina amilosa, pero también puede haber cadenas ramificadas de glucosa. En ese caso se denomina amilopectina. Almidón vamos a encontrar, ¿no? Por ejemplo, en la semilla de maíz, de trigo, en papa, en yuca, etcétera, ¿no? Por eso justamente es reserva energético en las plantas y algas. En cambio, glucógeno es reserva energético en animales, en bacterias y en hongos. El glucógeno, por ejemplo, en el caso del ser humano, va a reservar en las células del hígado, ¿no? Que son hepatocitos, y también en las células del músculo, en los miocitos. Bueno, eso es en relación a los polisacáridos. Ahora vamos a recordar algunos datos referentes a los lípidos, ¿no? Lípidos también conocidos como grasas, ¿no? Estructuralmente, los lípidos en general van a tener dos componentes, ¿no? En general. Van a tener como componente alcohol, ¿ya? Alcohol. Y el alcohol más abundante en los lípidos, ya por si acaso, es glicerol, ¿ya? Vamos a agregar aquí. Es glicerol, el alcohol más abundante, ¿ya? Es glicerol. También hay lípidos que tienen esfingosina también, ¿no? Como componente de alcohol, pero el más abundante es glicerol. Este glicerol, este alcohol, va a estar enlazado con ácidos grasos, ¿ya? Para que haya ese enlace, bueno, el enlace se llama enlace éster. Acá también el OH del alcohol con su grupo carboxilo del ácido graso reaccionan por condensación. Ahí se libera agua y el oxígeno que queda pues une a alcohol con ácido graso. Eso es el enlace éster. Recuerden, para la formación del enlace éster participa OH del alcohol y grupo carboxilo del ácido graso. ¿Qué tipo de reacción se evidencia ahí? Bueno, se evidencia reacción de condensación porque se libera agua. Y el oxígeno que no participa en la reacción termina uniendo a alcohol y ácido graso. Eso es el enlace éster, ¿ya? Referente a su ácido graso, los ácidos grasos pueden ser saturadas. ¿Cuándo se dice que son saturadas? Cuando sus cadenas carbonadas solamente presentan enlace simple. Fíjate, mira, carbono-carbono, enlace simple, carbono-carbono, enlace simple. Entonces, cuando el ácido graso presenta cadenas carbonadas con enlace simple, se dice que el ácido graso es saturado. Por lo tanto, un lípido que tiene ácidos grasos saturados a temperatura ambiental va a estar sólido, ¿no? Como por ejemplo manteca, sebo, etcétera, ¿no? Y ahí tenemos como ejemplo el ácido mirístico, ácido palmítico y ácido estiárico. Pero el ácido graso también puede ser insaturado. Se denomina insaturado cuando las cadenas carbonadas presentan, aparte de enlace simple, enlaces dobles.
presentan enlaces dobles. Por lo tanto, el ácido graso es insaturado. Cuando un lípido tiene ácido graso insaturado, a temperatura ambiental, ese lípido va a ser líquido, ¿no? En este caso, aceite, ¿no? Como ejemplo, ahí tenemos a ácido oleico, que es omega 9, tiene un enlace doble, y el ácido linoleico, ¿no? Omega 6, y tiene pues dos dobles enlaces. Bueno, entonces a temperatura ambiental van a estar en estado líquido como aceite. De hecho, para la alimentación, para la dieta humana, es recomendable lípidos que tienen ácidos grasos insaturados, ¿no? En este caso, aceites. Clasificación de los lípidos. Los lípidos se clasifican en dos grupos, ¿ya? En este caso vamos a clasificar en dos grupos, ¿ya? Lípidos saponificables y lípidos no saponificables. Repito, vamos a ver aquí. En caso de los lípidos saponificables, una de sus características fundamentales es que los lípidos saponificables cuentan con ácido graso, ¿ya? Eso voy a añadir por aquí. Cuentan con ácido graso. Con ácido graso, ¿ya? Tienen ácido graso, chicos. Los lípidos saponificables tienen ácidos grasos. Ojo, eso hay que tener en cuenta. Un ratito, vamos a pasar acá. Cuentan con ácido graso. Listo. Ejemplo, está acilglicérido como el triglicérido, que viene a ser reserva energético animal, y en vegetal podemos encontrar triglicérido en los animales, en su tejido adiposo, en las plantas, en las semillas. También a los triglicéridos se conocen como grasas neutras, ¿no? Entonces, es la principal reserva, por ejemplo, en los animales y también en los vegetales. Y también hay séridos que son ceras, por ejemplo, como la cutina, que está recubriendo hojas y frutos. Evita pérdida de agua, deshidratación en los vegetales. Y en caso, por ejemplo, de los animales, los séridos van a, por ejemplo, proteger de la humedad, ¿no? Van a proteger de la humedad. Hay otros séridos también, aparte de cutina. Recuerden que están presentes en hojas, en frutos, ¿ya? En caso de los animales, podemos encontrar, por ejemplo, como espermaceti en ballena, palmitato de miricilo, que forma cera de panal de las abejas, ¿no? En caso de la anulina, también, ¿no? Es un ejemplo de séridos que viene a ser cera de la lana. Los fosfolípidos ya son lípidos complejos, ¿ah? Se dicen lípidos complejos porque aparte de alcohol y ácido graso tienen otro componente adicional. En este caso ellos tienen, por ejemplo, fósforo como componente adicional. Y dentro de los fosfolípidos, que son lípidos complejos, están las lecitinas, como la fosfatidilcolina, también lecitina o llamado como fosfatidilcolina. Vamos a encontrar en las membranas biológicas, formando las membranas biológicas, la membrana celular. La esfingomielina abunda en vaina de mielina de neurona. Recordemos que la neurona tiene una parte llamada axón, y ahí hay vaina de mielina, ¿no? En esa vaina de mielina vamos a encontrar a esfingomielina. Hay glucolípidos. Los glucolípidos son, por ejemplo, los cerebrósidos. Los cerebrósidos vamos a encontrar, en este caso, en las neuronas que forman, por ejemplo, al cerebro, ¿no? Ahí vamos a encontrar, formando membrana de las neuronas que forman el cerebro. Ahí están los cerebrósidos. Los gangliósidos constituyen el 6% de lípidos a nivel del cerebro. Ya los gangliósidos constituyen el 6% de componente, ¿no? El total de lípidos, los gangliósidos constituyen el 6% a nivel del cerebro. Los lípidos no saponificables no tienen ácidos grasos. Esa es una característica fundamental que por aquí voy a añadir, sin ácidos grasos, sin ácidos grasos, ¿ya? Entonces los lípidos no saponificables no tienen ácidos grasos, ¿ya?
Ejemplo de los lípidos no saponificables son los esteroides, ¿no? El esteroide, por ejemplo, que se encuentra en la membrana celular de los animales es colesterol, ¿ya? Justo ahí, ¿no? Le da estabilidad a la membrana celular, este esteroide. Pero a partir de esteroide, ¿no? Llamado colesterol, se van a formarse, en este caso, otros esteroides, ¿no? Por ejemplo, las hormonas sexuales, ácidos biliares, vitamina D, son derivados de colesterol, ¿ya? Entonces, el colesterol es precursor de los esteroides, ¿ya? Es precursor de los esteroides como hormonas sexuales, ¿no? Que vienen a ser, por ejemplo, progesterona, estrógeno, etcétera, ácidos biliares y vitamina D. Se sintetiza en el hígado, pero también podemos encontrar en alimentos, principalmente en huevo. De hecho, exceso de colesterol a nivel, por ejemplo, de la sangre puede causar problemas, ¿no? Por ejemplo, colesterol tipo LDL tiende a acumularse en las paredes internas de las arterias. Entonces hay colesterol que puede formar una placa en el interior de las arterias. Ya puede formar placas de ateromas en el interior de las arterias. Eso que puede generar obstrucción, ¿no? Del normal, no va a haber un, digamos, normal circulación de sangre. Si esto ocurriese, ¿no? En las principales arterias del corazón, puede causar problemas cardíacos, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, esa alteración o esa acumulación de placas de ateromas en el interior de las arterias se conoce como ateroesclerosis. Otro ejemplo de lípidos no saponificables son los isoprenoides. Los isoprenoides, por ejemplo, están las esencias vegetales, ¿no? Como geraniol, mentol, eucaliptol, etcétera, ¿no? Son esencias vegetales los isoprenoides, ¿ya? También el fitol es un isoprenoide. Fitol encontramos en clorofila, ¿no? Clorofila es un pigmento, y en esa molécula de clorofila, su cola se llama fitol. Hace que esta molécula sea, por ejemplo, insoluble en el agua. Los carotenoides son pigmentos que tiñen, por ejemplo, de color amarillo, los que tiñen de color rojo, los que tiñen de color anaranjado, ¿no? Son muy buenos antioxidantes, los carotenoides, ¿no? Pigmentos carotenoides. Escualeno es hidratante, ¿no? Escualeno se obtiene a partir del olivo, ¿ya? Y es un lípido muy refinada que fácilmente la piel puede absorber. Por eso se usa como un lípido hidratante de la piel. Eso en relación a los lípidos, ¿ya? Ahora vamos a ver en la última parte, recordar, pues, ¿no? Datos, información referente a proteínas, ¿no? Proteínas encontramos en la carne, ¿no? En algunas, por ejemplo, legumbres y también huevo, leche, etcétera, ¿no? Las proteínas ya son macromoléculas orgánicas cuaternarias. En su composición química hay carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿no? Poseen elevado peso molecular. Su monómero, o sea, su unidad básica de las proteínas, vienen a ser los aminoácidos, ¿no? Aquí va a haber formación de polímeros, va a haber formación de cadenas. ¿De qué? De sus monómeros. ¿Y cómo es posible eso? Cuando sus monómeros se unen mediante el enlace peptídico. ¿Cómo es posible eso, por ejemplo, ¿no? Para ello vamos a explicar acá de manera breve cómo es formación de enlace peptídico, ¿no? Ya hemos comentado ya en las clases cómo se forma un enlace peptídico. De manera breve, señalemos aquí. Aquí tenemos un aminoácido, acá está el otro aminoácido. El primer aminoácido participa con su grupo carboxilo y el segundo con su grupo amina, mira, ¿ve? Entonces, en formación del enlace peptídico participa grupo carboxilo y grupo amina. Acá también va a haber una reacción de condensación. Por ejemplo, dos hidrógenos de grupo amina con un oxígeno de grupo carboxilo reaccionan por condensación liberando agua.
Y de tal manera que nitrógeno y carbono quedan libres y al final se enlazan. Mira, ¿eh? Carbono con nitrógeno se enlazan. Y ahí está justamente formación del enlace peptídico. Este enlace peptídico es tipo covalente también. ¿Por qué? Porque se enlazan dos no metales compartiendo electrones. Y así se pueden unir entonces los aminoácidos. Y esto podemos generalizar para entender que si se unen dos aminoácidos, pueden formar polímeros, cadenas largas de aminoácidos. Y ya cuando hay una cadena mayor a 50 aminoácidos, ya van a ser denominados por si acaso proteínas. Por ejemplo, ¿no? La proteína más simple, que está conformado por 51 aminoácidos, es insulina. Vamos a ver aquí proteínas y clasificación funcional, ¿no? Esta es la parte que, bueno, en San Marcos preguntan justamente, ¿no? Referente a clasificación de las proteínas en relación a la función que desempeñan, ¿no? Tenemos proteínas estructurales como la queratina, colágeno y elastina. Recuerden que queratina encontramos, por ejemplo, formando el cabello, encontramos en la piel, en la epidermis, en las uñas, en pelo de los animales, en las garras, ¿no? En este caso en el cuerno, etcétera, ¿no? Colágeno también es una proteína estructural porque está presente en ligamentos, en tendones, en general en el tejido conectivo. Elastina vamos a encontrar, por ejemplo, en la piel, en los vasos sanguíneos, que le da flexibilidad justamente, ¿no? Tanto a las arterias y también a la piel. Entonces son proteínas estructurales. Hay proteínas que son de reserva, como la ovalbúmina, ¿no? Encontramos, por ejemplo, en clara de huevo. La ferritina vamos a encontrar, por ejemplo, en el hígado, en vaso, en la médula ósea roja. Y el caso de caseína vamos a encontrar reservado en la leche, ¿no? Y proteínas de transporte está la hemoglobina. Recuerden que hemoglobina transporta oxígeno, CO2 en sangre de los vertebrados. Hemocianina es el que va a transportar oxígeno en hemolinfa de algunos invertebrados, ¿no? Por ejemplo, hay invertebrados que no tienen sangre, por ejemplo, en el caso del cangrejo, por ejemplo, no hay sangre ahí, ¿no? Entonces, ahí hay hemolinfa. Entonces, el que transporta oxígeno ahí va a ser hemocianina, ¿ya? Y ceruloplasmina es el que va a transportar cobre desde el hígado hacia los torrentes sanguíneos. Entonces ahí están las proteínas de transporte, ¿no? Hay proteínas de defensa, ¿no? Los anticuerpos son proteínas de defensa. ¿Quién produce? Bueno, producen células plasmáticas o plasmocitos. Ya producen los anticuerpos, luego estos anticuerpos llegan a la sangre, ahí circulan identificando cuerpos extraños llamados antígenos. El fibrinógeno va a participar en este caso, en formación de coágulo sanguíneo y también detener la hemorragia, ¿no? En caso de trombina también, ¿no? Igual va a participar en la coagulación sanguínea y también detener hemorragias junto con fibrinógeno, ¿no? Y por ahí también hay otra proteína de defensa como la mucina, por ejemplo, ¿no? Encontramos mucina en este caso en tubo digestivo, a nivel del pulmón, tracto genital, y donde forman pues un red, ¿no? Un red que va a también cumplir función de defensa para que los organismos no sean afectados, ¿no? En caso de la mucina. Bien, y también tenemos acá proteínas motoras, ¿no? La miosina y actina son proteínas responsables de la contracción muscular, ¿ya? Y en caso de dineína y quinesina, son ejemplos de proteínas que están dentro de la célula que su función está asociado con el microtúbulo, que es un componente del citoesqueleto de la célula, y ahí justamente estas proteínas como dineína, quinesina, van a ser encargados de transportar vesículas en el interior de la célula. Entonces son también proteínas motoras. Hay proteínas catalíticas, ¿no? Las proteínas catalíticas son enzimas, muchachos, ¿no? Las enzimas justamente se caracterizan por acelerar reacciones químicas al disminuir la energía de activación. Ahí tenemos como ejemplo la amilasa salival, que está presente en la saliva, inicia con la digestión química de los carbohidratos a nivel de la boca, por acción de la amilasa salival.
La ADN polimerasa es muy importante para la replicación del ADN, ¿no? Y en caso de la ARN polimerasa también es muy importante para la transcripción de ARN, ¿no? La información contenida que está en el ADN puede copiarse en otra molécula que es el ARN. Para eso es muy importante su participación de la enzima ARN polimerasa. Bien, campeones, de esa manera estaríamos culminando con la parte teórica y luego eh, vamos a pasar a desarrollar preguntas, 6 preguntas, que también nos va a ayudar un poco para poder recordar algunos datos que hemos aprendido, ¿ya? Bien, entonces voy a compartir un ratito las preguntas de manera breve. Vamos a ver aquí. Está. Bien. Práctica dirigida de reforzamiento 1. La pregunta 1 dice, Lucy está realizando una investigación, por ello ha elaborado diferentes conjeturas científicas que ha tenido que contrastar con la experiencia. Muchas de estas conjeturas han resultado falsas, pero ella sigue elaborando otras para culminar adecuadamente su trabajo. ¿Con qué nombre se conoce a dichas conjeturas? Observación, hipótesis, experimentación o conclusión. Bien, este es el caso, ¿no?, de la señorita Lucy, que está realizando trabajo de investigación, pero sin embargo, mira lo que ha ocurrido, ¿no? Las conjeturas que ella había propuesto han resultado falsas. Es por ello, ella sigue planteándose las conjeturas porque quiere terminar su trabajo de investigación de manera adecuada. ¿Cómo se denominan esas conjeturas, no? Se refiere a posibles respuestas para pregunta del problema que ella se ha formulado en su investigación. Esas posibles respuestas vienen a ser justamente llamado también, por supuesto, como conjeturas, ¿no? Vienen a ser habla, que marcaste, hipótesis. Así es, muchachos. Entonces, posibles respuestas, conjeturas, vienen a ser eh, eh, una explicación posible, ¿no?, para la pregunta que se formuló, en este caso la señorita, en su investigación. ¿Ya? A esas posibles respuestas se conocen también como conjeturas. Y eso es hipótesis, ¿no? Muy bien. ¿Listo? Clave B, tenemos aquí pregunta 2, dice, en un viaje realizado a la selva, un estudiante roza accidentalmente las hojas de una planta sensitiva llamada mimosa púdica y observa que dichas hojas realizan un movimiento de cierre a nivel del limbo, pero luego de un instante las hojas vuelven a abrirse. Las reacciones de este tipo son catalogadas como caso de fototaxia, fototropismo, tactismo, tigmonastia. ¿Qué marcarían ahí? Bueno, sabemos que una de las características de los seres vivos es la irritabilidad, capacidad que tienen los seres vivos de responder a estímulos mediante movimientos o cambios fisiológicos, ¿no? En este caso, se toca hoja de una mimosa púdica y a nivel del limbo las hojas se encogen de manera ordenada, pero ese encogimiento es temporal, ¿no? El estímulo ha sido tacto en este caso, ¿no? Entonces, como el estímulo es tacto, también puede pasar eso, por ejemplo, ¿no?, con la presencia de insectos en las plantas carnívoras, ¿ya? Entonces, como el estímulo en este caso es el tacto, la respuesta sería a ese, por ejemplo, respuesta de las hojas frente al tacto sería tigmonastia, ¿no? O sea, en las plantas responden a los estímulos táctiles. Tacto, tigmo, tacto. Ya significa tacto. Razón por la cual a este tipo de respuestas se les denomina tigmonastia. Clave D. Bien, pasamos a pregunta 3. La parte del proceso metabólico que consiste en la degradación de nutrientes orgánicos, transformándolos en productos finales simples, con el fin de extraer de ella energía química y convertirla en una forma útil para la célula, se denomina. Bien,
Entonces, acá hay una degradación de moléculas complejas en moléculas simples y en ese proceso además se libera energía y que esa energía liberada va a ser útil para que la célula pueda realizar diversas funciones metabólicas, ¿no? Ese proceso se denomina homeostasis, adaptación, catabolismo, taptismo. ¿Ya? ¿Qué marcarían ahí, muchachos? Bien, entonces metabolismo viene a ser conjunto de reacciones químicas en el interior de la célula con participación de enzimas y se puede llevarse a cabo mediante dos procesos como anabolismo o catabolismo. Si acá nos dicen que hay una degradación de nutrientes orgánicos, entonces una molécula orgánica compleja se degrada en moléculas simples liberando la energía. Estamos en el caso de catabolismo. Estamos en el caso de catabolismo, ¿ya? Por eso aquí clave sería C. ¿Ya? Justo acá se indica, ¿no? El catabolismo es el proceso por el cual las moléculas complejas son fraccionadas a unidades simples, liberando energía que formará ATP y calor. Y esta energía que es ATP será pues energía útil justamente para que la célula pueda realizar diversas funciones, ¿no? Bien, pasamos a pregunta 4. Pregunta 4. Relacione correctamente los polisacáridos con sus respectivas funciones. Bueno, ahí nos dan almidón, glucógeno, quitina, celulosa. Bueno, creo que son todos ellos polisacáridos, ¿no? Y nos pide que relacionemos. Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver por aquí la resolución. Sabemos, por ejemplo, que el almidón es reserva energético vegetal, ¿no? El almidón se reserva, por ejemplo, gránulos de almidón, el cloroplasto ahí está reservado, mira, ¿ver? El glucógeno es reserva energético animal, ¿no? Se reserva en el hígado, ¿no? Quitina forma exoesqueleto de los artrópodos y también encontramos en pared celular de los hongos. Celulosa vamos a encontrar en este caso como componente de pared celular de las plantas y algas, ¿no? Entonces recordando ello, podemos aquí digamos, considerar que la relación correcta sería C, ¿no? Sería C. Entonces, inmediatamente ahí tú puedes hacer de esta manera, como ya se ha visto ahí. ¿Dónde está, por ejemplo, el almidón, ¿no? Reserva energético, vegetal, ahí está. ¿Sí o no? Glucógeno, reserva energético animal. ¿Dónde está? Reserva energético animal, ahí está, ¿ver? Quitina, encontramos en exoesqueleto, ¿sí o no? Encontramos en exoesqueleto, correcto, ¿no? Y la celulosa está en pared celular vegetal, ¿no? Está en pared celular vegetal. Bueno, ahí está la relación correcta. Muy bien, y la penúltima pregunta, son 6, chicos, ya vamos terminando. El colesterol es categorizado como lípido no saponificable debido a que, bueno, justamente, mira, los lípidos se clasificaban en dos grupos, ¿no? En saponificables y no saponificables. Y una de las características fundamentales era que los saponificables tenían ácido graso. En cambio, los no saponificables no presentaban ácido graso. Por eso no eran energéticos para el organismo inclusive, ¿no? Porque cuando el ácido graso se degrada, puede ser útil para una célula para que pueda elaborar su propio ATP. Ahora, en caso del colesterol, es un esteroide, ¿no? Y a partir del cual, además, también derivan, ¿no? Hormonas sexuales, ácidos biliares y vitamina D. Algunos individuos pueden acumular placas de ateromas de colesterol en las paredes de sus arterias, ¿no? La enfermedad se conoce como aterosclerosis, ¿no? Y eso es porque se consume pues, en exceso alimentos conocidos como alimentos chatarra con alto porcentaje de grasa, ¿no? Colesterol, y eso va a generar acumulación de colesterol. El colesterol LDL es el que se acumula en las paredes internas de las arterias, ¿ya? En caso de HDL, es el colesterol que impide para que no se acumule más bien este LDL, ¿ya? Por eso algunos así, ¿no? De manera coloquial le dicen a LDL colesterol malo y a HDL colesterol bueno, ¿ya? Ahora, ¿qué pasaría si esto ocurriese en las arterias coronarias, ¿no? Del corazón?
puede causar infarto cardíaco, problemas cardíacos, ¿no? Eso es peligroso, ¿ya? Bueno, en este caso, el colesterol categorizado, dice categorizado como lípido no saponificable, entonces se caracteriza porque ellos, ojo, no tienen ácidos grasos, ¿ya? No tienen ácidos grasos, ¿ya? Clave C. Y la última pregunta es, correlacione las siguientes proteínas con sus respectivas funciones, ¿ya? Con sus respectivas funciones. Bueno, esto lo hacemos de manera breve, luego ya comparto ahí la resolución para que hagan una captura de pantalla. Mira, vamos viendo. Hemoglobina, ¿qué era? Hemoglobina era proteína de transporte. Entonces podemos colocar acá número 1, chicos. ¿Ve? Luego, ribonucleasa, los que terminan en asa, ¿qué son? Son, por ejemplo, enzimas, ¿no? Las enzimas realizan función catalizadora. Mira, haciendo esto yo ya tengo mi clave. Porque mira, cuando yo sé 100%, yo estoy seguro que ribonucleasa es una enzima, cumple función catalizadora. Entonces, en el último va 2, entonces busco en las alternativas quién está, ¿qué alternativa tiene al final opción 2? Bueno, ya lo tengo mi clave, mira, ¿ve? Entonces, así puedes ganar tiempo en examen de admisión. A veces hay ese tipo de detalles en las preguntas, ¿ya? Si no, vas terminando. Por ejemplo, la insulina es una hormona, ¿no? Es una hormona, mira, ¿ve? Y proteína de reserva, en este caso sería por aquí 3-ovoalbúminas, ¿no? Y aquí estaríamos colocando número 5. Ya está, ¿no? Número 5 se refiere a colágeno como proteína estructural. Recuerden que colágeno encontramos en ligamentos, en tendones, ¿no? Bien, entonces aquí está la resolución. Hemoglobina, proteína de transporte, que transporta oxígeno CO2 en la sangre. Ribonucleasa es una enzima catalizadora. Ovalbúmina es una proteína de reserva en clara de huevo. Insulina es una proteína hormonal que disminuye concentración de glucosa en la sangre. En caso de insulina, disminuye concentración de glucosa en la sangre. Y colágeno, una proteína estructural presente en tendones, huesos y cartílagos, ¿no? Por eso ahí era clave dada. Bien, de esta manera estaríamos culminando con el desarrollo del primer reforzamiento, muchachos, ¿ya? Bueno, sin más, agradecer por la atención prestada. Cuídense bastante, seguir practicando, repasando, porque ese es el camino correcto para poder alcanzar, ¿no? Sus objetivos que ustedes tienen. Muchas gracias. Conmigo hasta otra oportunidad.